Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar con esta sesión de preguntas y respuestas de la asignatura de español. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso de las sesiones anteriores que estuvimos teniendo, en las cuales abordamos los temas de signos de puntuación y manejo de vocabulario, al igual que el tema de figuras retóricas en textos literarios y orales y comprensión lectora. Bueno, vamos a iniciar dando un repaso sobre el tema de signos de puntuación y manejo de vocabulario, en el cual estuvimos viendo distintos signos de puntuación. Pusimos los principales, los cuales eran el uso del punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, puntos suspensivos, los signos de interrogación, signos de admiración, las comillas, los paréntesis, los corchetes, el guión largo y el guión corto. Al igual en el manejo de vocabulario, estuvimos viendo que se dividía en cuatro conceptos importantes, que para tener un buen manejo de vocabulario se requería variedad léxica, precisión, eh, ortografía y... Ay, disculpen, se me olvidó el otro. Mariana, ¿recuerdas cuál era el otro concepto? Perdón. Referente al vocabulario. Sí. Ok, sí, dentro del vocabulario está lo que es la variedad léxica, lo que es la precisión, la adecuación y la ortografía. Muchas gracias, maestra Mariana.
Bueno, como les comentaba, ahorita vamos a dar un repaso del tema de signos de puntuación. Comentábamos en la sesión pasada que los signos de puntuación son símbolos que usamos en la escritura para organizar las ideas y así facilitar la comprensión de lo que queremos transmitir. Si no se utilizaran estos signos de puntuación, el texto se podría volver un poco más confuso o interpretarse de otra manera a lo que queremos decir. Así también los signos de puntuación nos sirven para hacer pausas, para hacer entonación o expresiones. eh, es con la función que cumplen estos signos de puntuación. Comentaba también que gracias a estos signos de puntuación se puede dar sentido, ritmo y claridad a lo que escribimos. Y bueno, iniciamos con el punto, que hay que recordar que son 3 tipos de puntos. Es el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. ¿Ok? El punto principalmente nos sirve para organizar ideas y dar claridad al texto. Comentábamos antes de pasar a los conceptos del punto seguido, punto y aparte y punto final, que el punto se puede utilizar para señalar el fin de una oración, para separar oraciones, para delimitar párrafos. También al igual comentamos que el punto forma parte de la letra I y de la letra J en minúsculas, porque en mayúsculas, pues como sabemos, se escriben de diferente manera donde no existe el punto. También comentábamos en qué parte se debe omitir el punto. Bueno, pues los puntos se deben de omitir en los títulos de libros o de capítulos, en etiquetas, en eslogans, en subtítulos, tras el nombre de un autor o el título de una obra, en firmas o cartas, en dedicatorias. Ahí es donde se debe hacer omisión del punto. Ahora sí, brevemente, pues comentábamos que el punto y seguido se utiliza cuando queremos separar oraciones dentro del mismo párrafo. Aunque se termina la idea, la siguiente idea está relacionada y continúa en el mismo renglón o en la misma línea. En el punto y aparte, pues la diferencia es que se comienza en el siguiente renglón, no sería en el mismo renglón. Esa es la diferencia del punto y aparte y el punto y seguido. El punto y aparte pues se usa cuando se cambia de tema o se empieza una idea nueva, aunque esté relacionada con la anterior. Y pues como les comentaba, la siguiente oración pues comienza en un nuevo renglón. En el punto final, pues comentábamos que se coloca al terminar completamente un texto o una idea. Y pues el punto final considero que es el más claro porque pues ese, como lo mencioné, es al terminar completamente un texto o lo que queremos decir, una idea, lo que queremos redactar. Bueno, el siguiente el siguiente signo de puntuación que vimos fue la coma. Si recordamos, la coma es un signo de puntuación que se utiliza para indicar una pausa breve dentro de una oración. Si recordamos, en la clase pasada de los signos, dijimos que la función de la coma era organizar ideas, separar elementos y pues evitar ambigüedades. ¿Cómo vamos a poder hacer uso de la coma? Bueno, cuando nosotros separamos el nombre de la persona a la que nos dirigimos, no sé si recuerdan que vimos un ejemplo donde había una oración y dentro de esa oración había un nombre propio. Entonces, si no lo recuerdan, vamos a hacer como esta actividad de nueva cuenta, pues para que ustedes se den una idea de cómo emplear la coma. Entonces, vamos a comer, Paulina. Ahí nosotros, después de la palabra comer, utilizaríamos la coma para separar este nombre propio de la acción que va a realizar. También la coma, pues su función es para elementos explicativos y también para unir elementos de una enumeración.
Por ejemplo, en este caso, ¿no? Me gusta bailar, jugar no sé, al Xbox o a algún videojuego, me gusta ir al parque a comer. Entonces, ahí podemos emplear la coma para explicar qué actividades nos gustan o qué tantas actividades nos gustan y entonces es para separar. Por ejemplo, ¿no? Me gusta jugar, coma, bailar, coma, cantar y comer, ¿no? Entonces, en este signo de puntuación, pues como lo vuelvo a repetir, se utiliza para generar una pausa muy breve dentro de una oración. Bueno, también hablábamos sobre lo que es el punto y coma. ¿Para qué nos sirve el punto y coma? Bueno, el punto y coma es un signo de puntuación que nos sirve para separar ideas dentro de una misma oración, especialmente cuando estas ideas pues están muy relacionadas. No se quiere dar uso del punto porque la relación entre ellas pues es más estrecha. También pues se utiliza para separar oraciones que tienen relación entre sí, como lo comentaba anteriormente, pero pues que también pueden tener un valor independiente. Ok, el siguiente signo de puntuación son los dos puntos. Recordemos que los dos puntos nos sirven o los utilizamos para introducir información que se ha dicho antes y su principal función pues es anclar o explicar algo, ¿ok? Y esto puede ser en distintos contextos o en distintas situaciones. ¿Cuáles son estas funciones de los dos puntos? Bueno, el primero es que se usan para presentar una lista, ¿sí? ¿Ok? A lo mejor, por ejemplo, no sé, una lista de los tipos de bullying, ¿no? ¿Cuántos tipos de bullying existen? Entonces ponemos ahí los tipos de bullying, dos puntos, y entonces empezamos de manera de lista a enumerar todos estos tipos de bullying. También nos sirven estos dos puntos para explicar o mostrar una consecuencia. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en la oración, olvidó estudiar para el examen, reprobó. Ahí nosotros estamos leyendo una oración. Sin embargo, se tienen que poner dos puntos después de el examen, porque la consecuencia sería de que cuando no se estudia para un examen se reprueba. ¿Ok? Entonces, también nos sirve para introducir una cita después de un saludo. Por ejemplo, querida mamá, dos puntos, te extraño mucho, o querida, no sé, querida amiga, hoy, dos puntos, hoy estoy muy triste o muy feliz por X o Y situación. Y bueno, en el uso de los puntos suspensivos, bueno, los puntos suspensivos, como lo dice su nombre, suspensivos de suspenso, son un signo de puntuación que se usa para dejar una idea incompleta. Como lo mencioné, pues crear suspenso o mostrar que algo no se ha dicho por completo. Puede servir también para dar énfasis o dejar abierta una lista. Por ejemplo, ¿y qué pasó después? Pues, si se fijan, ahí en el pues irían los puntos suspensivos. Pues, no estoy seguro. Si se fijan, estamos como dejando incompleta la idea y como en suspenso. Y para eso nos sirven principalmente los puntos suspensivos. Los signos de interrogación, pues se utilizan para indicar que una oración es una pregunta. Recordemos que en el español se utilizan dos signos, el de apertura y el de cierre. ¿Ok? Su función de los signos de interrogación, pues nos ayudan también para, uno, identificar solamente cuando la oración o el enunciado es una pregunta y dos, cuando la frase es pregunta y exclamación al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en la función número 1, donde solamente vemos que el enunciado es pregunta, podríamos poner el siguiente ejemplo.
Oye, Juan, ¿hacemos la tarea juntos? Ese sería un ejemplo donde solamente una parte de la oración es pregunta. Ahora, cuando la frase involucra tanto los signos de interrogación como los signos de admiración, un ejemplo sería, ¿qué estás haciendo? O ahí podríamos poner lo que son los signos de admiración y los signos de interrogación, porque estamos dentro de esta pregunta incluyendo una emoción o una exclamación. También estuvimos hablando de lo que son los signos de admiración. Bueno, los signos de admiración los utilizamos para expresar emociones fuertes, como alegría, sorpresa, enojo o entusiasmo. Siempre se colocan al principio y al final de la expresión exclamativa que vamos a hacer. No se debe de omitir ninguno de los dos signos, ni al principio ni al final. ¿Ok? Para eso nos sirven los signos de admiración. Un ejemplo sería cuando queremos felicitar a alguien por su cumpleaños, ahí podríamos utilizar los signos de admiración y podría ser un ejemplo. Muchas felicidades, mamá. El siguiente signo de puntuación que vimos fueron las comillas. Estas se utilizan para encerrar palabras o frases con distintos propósitos y son útiles para destacar, citar o señalar dentro de algo especial en un texto. ¿Cómo las podemos nosotros utilizar? Bueno, las podemos utilizar para encerrar o señalar citas textuales, para reproducir lo que alguien dijo o escribió y para señalar palabras especiales o irónicas. ¿Ok? También nos sirven para señalar títulos de obras, tanto como de libros o como de alguna cita textual que algún autor haya dicho. ¿Ok? Un ejemplo sería, al ver el incendio, el niño gritó, ¡ay, ayuda, por favor! Entonces, la palabra o la frase que iría en comillas sería, ayuda, por favor. De igual manera, se estuvo hablando de los paréntesis. ¿Para qué se utilizan los paréntesis? Bueno, nos sirve para agregar información extra o aclaraciones dentro de una oración. Sirven para explicar algo y dar como más detalles o incluir datos que complementen lo que se está diciendo. Un ejemplo sería mi perro y entre paréntesis, un chihuahua de color negro, cerramos paréntesis, es muy lindo. ¿Ok? Si se fijan, aquí se hubiera podido utilizar, como lo comentamos en la sesión pasada, nada más se pudo haber dicho, mi perro es muy lindo. Sin embargo, los paréntesis nos están sirviendo, como lo comenté, para agregar información extra o dar más detalles a lo que se está diciendo. Para eso nos sirven los paréntesis. Bueno, los corchetes. Los corchetes se utilizan para insertar información adicional o aclaratoria dentro de un texto, especialmente cuando ya hay otros signos de puntuación como el paréntesis, ¿ok? También nos ayuda para añadir datos dentro, como ya lo mencionaba, de los paréntesis que nos ayudan a identificar esa información de manera precisa. También para agregar palabras que no estaban en un texto original y para corregir o aclarar una cita. Por ejemplo, podríamos poner ahí el ejemplo de mi hermana, la mayor, tiene 30 años, ya terminó la carrera. Nosotros emplearíamos ahí los corchetes solamente en el texto donde nos menciona la edad que tiene la hermana. Tiene 30 años. Recordemos que esta oración está dentro de paréntesis, ¿ok? Entonces, utilizamos los corchetes también dentro de lo que son los corchetes. La raya o guión largo, que también trabajamos, es un signo de puntuación que se utiliza para organizar mejor un texto. Especialmente se utiliza en diálogos de narraciones o cuando se quiere dar énfasis en una idea. Un ejemplo que ponía en la sesión de ayer, de antier, perdón, es que
sería, no sé, un ejemplo que les voy a dar muy breve. Iniciamos con un guión largo y ponemos una pregunta de un diálogo que se está dando entre dos personas. Raúl, ¿quieres ir a bailar? Y cerramos igual, obviamente, con el signo de interrogación y el guión largo. Y la otra persona, supongamos que responde sí. Ahí también el sí, antes iría un guión largo y se cerraría igual con un guión largo. Y pondríamos ahí, dijo Patricia. ¿Ok? Siempre se tiene, en ese tipo como de narraciones, no sé si se han dado cuenta, como en los guiones, como lo dice el nombre del guión largo, se utilizan mucho este tipo de guiones como para los diálogos que se dan entre los personajes. Bueno, y el último signo de puntuación que vimos fue el guión corto. El guión corto, pues, nos ayuda a unir palabras, también a dividir sílabas y mostrar rangos de fechas o números. Por ejemplo, para dividir palabras o sílabas, perdón, en este caso, podríamos poner, por ejemplo, cualquier palabra. No sé, me voy a agarrar ahorita esta de puntuación. Entonces, para utilizar el guión corto, podemos separar esta palabra puntuación por sílabas. Entonces sería un guión corto, tu guión corto, a guión corto, sion, punto final. ¿Ok? También nos ayuda para separar o mostrar rangos de fechas o números. Por ejemplo, 1978-2025. Entonces, ahí podemos emplear nosotros lo que es el guión corto. Recordemos también que una de las características de este guión corto es que no debe de llevar ni espacio antes ni espacio después de la palabra a la cual estamos señalando o utilizando para unir las palabras. Bueno, ahora seguiremos con el repaso de lo que es el manejo de vocabulario. Como les comentaba al inicio, se desglosan 4 conceptos muy importantes que debe de tener el buen manejo de vocabulario. Iniciando con lo que es la variedad léxica. ¿A qué se refiere con variedad léxica? Bueno, pues es la selección adecuada de palabras según el contexto, el público y el propósito del mensaje. Eh, Tiene que tener un amplio repertorio de palabras en el lenguaje tanto oral como escrito. Así se pueden evitar repeticiones innecesarias y el uso excesivo de términos comunes. Aquí, por ejemplo, se utilizaría mucho lo que son los sinónimos. Por ejemplo, si decimos, el niño estaba feliz y luego vio a su mamá y se puso feliz y fue con su perro y se puso feliz. Si se fijan, aquí estamos repitiendo mucho la palabra feliz. Entonces, en la variedad léxica, lo que nos ayuda es justamente para tener ese amplio repertorio de palabras. A lo mejor aquí se podría utilizar, en vez de feliz, 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 se puede utilizar contento, alegre, entusiasta, ¿ok? También en la variedad léxica, se tiene que tratar de decir palabras específicas en lugar de términos como muy vagos. Por ejemplo, en un texto decir girasol en vez de nada más decir flor, ser como más específicos en lo que queremos decir. Igual también en el manejo de vocabulario nos habla de lo que es la precisión. La precisión se trata pues de elegir palabras que expresen exactamente lo que se quiere decir para expresar una idea y evitar ambigüedades o errores de interpretación. ¿A qué se refiere con evitar ambigüedades? Pues no usar términos que se pueden interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, banco puede ser una institución financiera o se puede referir también a un asiento para sentarse. Entonces, también ser como muy específicos en esa parte y decir claramente lo que se quiere dar a entender. También nos hablaba ahí dentro de la precisión que de la exactitud semántica.
¿A qué se refiere con eso? Pues a utilizar palabras que reflejen con claridad el significado que se quiere decir. Elegir términos que expresen lo que se quiere comunicar con mucha claridad, que era lo que les comentaba también igual en lo de, va relacionado a lo de evitar ambigüedades. Bueno, en el manejo del vocabulario también hablamos o también está dentro de esto lo que es la adecuación. La adecuación, pues, se refiere a la capacidad de adaptar el lenguaje a la situación comunicativa, al tema, al receptor y al propósito del mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, al tema. Nosotros tenemos que tener el vocabulario correcto y coherente cuando hay un contenido dentro de un tema. No podemos utilizar palabras muy coloquiales o muy comunes si estamos a lo mejor redactando un informe formal, ¿ok? También esta cuestión del receptor. El receptor más que nada es adaptar este lenguaje al nivel de conocimiento, a la edad, a la cultura o el interés de este destinatario al cual va dirigido el mensaje. Y por último, pues en esta parte del propósito del mensaje, ¿no? Pues dar a la situación un propósito. También debe de ser coherente y puede ser formal o informal. No podemos, como mencionaba en respecto al tema, meter palabras muy comunes que utilizamos en nuestra vida cotidiana, cuando a lo mejor ese informe o ese, no sé, a lo mejor esa carta o a lo mejor ese oficio que se va a redactar va dirigido a alguna institución. ¿Ok? También dentro del manejo de vocabulario, pues hablábamos mucho referente a lo que es pues el uso correcto de la ortografía. Como ustedes saben, la ortografía pues es el conjunto de normas que regulan la escritura de manera correcta, ¿ok? Aquí lo que tenemos que considerar para tener un buen manejo de vocabulario es lo siguiente, pues tener un uso correcto de las letras. ¿Qué quiere decir esto? Saber con qué letra va alguna palabra. Por ejemplo, comunicación. Comunicación pues va con C, no podríamos ponerla con S, sino ahí sería una falta ortográfica, ¿ok? A eso se refiere con el uso de las letras, saber cuándo usar una letra u otra. También es importante tener una acentuación correcta. No podemos usar, no podemos quitar tildes o poner tildes en palabras donde no se van o donde no las llevan. También la puntuación, como ya lo habíamos comentado en la diapositiva pasada, pues es muy importante conocer los signos de puntuación y saber en dónde se coloca cada uno para tener un mejor manejo de vocabulario, puesto que si los ponemos en una oración, en un orden que no va o en una situación, en una palabra donde no va, pues a lo mejor esa oración puede cambiar de sentido y darle otra intención. Y pues por último, en esta parte de la ortografía también es muy importante considerar lo que es el utilizar mayúsculas y minúsculas para separar también palabras, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si no se acuerdan de la sesión pasada, bueno, el uso de mayúsculas se da justamente cuando iniciamos una oración, cuando tenemos nombres propios, cuando vamos a escribir nombres de alguna institución, de algún organismo público o de gobierno, y pues también en documentos oficiales. También es importante utilizar las mayúsculas en títulos de obras, también en días festivos y en eventos históricos, y por supuesto también usarlo después de un punto y seguido o un punto y aparte. El uso de mayúsculas, perdón, el uso de minúsculas, pues obviamente es cuando tenemos un nombre común, en días de la semana o meses del año, y también cuando son títulos académicos. Bueno, hasta aquí terminaríamos esta parte de repaso de lo que fue signos de puntuación y manejos de vocabulario.
A continuación, la maestra Marce hablará sobre el repaso de las sesiones de comprensión lectora y figuras retóricas. Les agradezco muchísimo a mis compañeras por habernos dado este enorme repaso de todo lo que fueron las semanas, bueno, el tema de esta semana. Recordemos que todos estos temas son completos y son complejos debido a que tenemos que ir sabiendo que tenemos que juntar todos estos conocimientos para que nosotros podamos seguir avanzando en el manejo de nuestra adquisición de conocimientos de español. Entonces, vamos a empezar con el tema que a nosotros nos atañe. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, el día de ayer, después de esta sesión que comentan de comprensión lectora, me comentaron que había varios temas que les habían gustado mucho de este tema de comprensión lectora y que por favor pudiéramos entrar más a detalle a lo que se menciona como los factores que influyen en la comprensión lectora, tomando en cuenta las estrategias que se mencionan en su libro de secundaria, de lecturas, perdón, de lenguajes de primer grado de secundaria. El primero de los temas, correctamente, como nos comentaron, es de comprensión lectora y ahí venía una información como específica de los factores que influyen, ya que salió como una duda muy específica que nos pidieron vía telefónica llamando al 473-735-1001. Quisimos abordarla aquí. Así es de que vamos a trabajarlo en este momento. Dentro de nuestro texto nos habla de dos diferentes tipos de lectura. La lectura recreativa o por placer y la lectura impuesta o instrumental. Esta lectura recreativa o por placer es la que se va a enfocar para nosotros en pasar un rato agradable, es la que realizamos en nuestros tiempos libres, que para su selección vamos a tener nuestros criterios propios, no vamos no es una lectura impuesta porque no nos están diciendo que tenemos que leer eso. Entonces, cuando nosotros seleccionamos estas lecturas, nosotros vamos a tener un gusto personal por esta selección. Y esto va a influir mucho en este tipo de lectura. Y posterior a la realización de esta lectura, nosotros podemos hacer una valoración o una crítica. Me gustó, no me gustó, tal vez ya he leído más libros de esta autora, de este autor, y no me atrapó tanto. También puede ser que lleven un registro de los libros que leen por placer y que puedan ir formando ahí un compendio de lecturas que tengan y que pueda también irse relacionando con las otras lecturas que ya hayan realizado. Y está esta lectura impuesta instrumental. Esa lectura es la que hacemos cuando queremos realizar una tarea escolar o una investigación. Se tiene que llevar a cabo en condiciones favorables. Ahora vamos a ver eso. Y es muy recomendable que al iniciarla sumemos materiales de apoyo, como enciclopedias, diccionarios, tal vez si queremos ver algo, si queremos empezar a leer o nos dejaron leer de algún personaje de la Revolución Mexicana, por ejemplo, tendremos tal vez que sumar con algún libro de biografías, de historias, con algún libro que nos hable específicamente de los lugares que queremos conocer, etc. Esta lectura que nosotros llamamos instrumental, como les estaba diciendo, busca un ambiente que facilite la concentración.
Cuando nosotros hacemos una lectura por placer, nosotros tal vez no necesitamos condiciones tan específicas. Podemos estar leyendo en la sala de nuestra casa, podemos estar leyendo mientras vamos en el camión a nuestra escuela, podemos estar leyendo en la parada del camión. Pero cuando realizamos esta lectura instrumental, sí requerimos posiblemente un ambiente muy propicio para la concentración. Tal vez necesitamos tomar alguna nota y necesitamos tener a nuestro lado un cuaderno, un lápiz, una pluma o estos libros de consulta que les comento, una luz adecuada, no estar cansadas, cansados, para poder tener este ambiente que facilite, tal vez también que no sea un lugar con mucho ruido. En la lectura por placer tal vez podemos leer en una cafetería, tal vez en la lectura instrumental no, y menos si soy una persona que este tipo de factores como el ruido evitan que me concentre o atraen mucho mi atención. También se tiene que organizar el material y los tiempos de lectura. Si en mi escuela me dejaron diferentes libros para leer, pues tal vez comenzar con uno primero y con los demás después no sea la mejor idea si es que tengo una fecha límite de entregas ya establecida. Necesito entonces organizar qué materiales tengo que leer, si en cada material tengo que tener como libros o documentos que tenga que leer previamente para poder entrar ahora sí al material que me dejaron, y también los tiempos de lectura. Si, por ejemplo, el día de hoy me dejan una tarea para dentro de 2 semanas, entonces tendría que ir organizando esos tiempos de lectura, tal vez por horas, en diferentes días de la semana, para que no me parezca tan pesado, ir viendo si necesito material antes, dedicarle también ese tiempo y tal vez terminar mi tarea a la semana o a la semana y media para que yo todavía tenga un último tiempo para revisarla antes de la fecha límite. Como les comentaba, las lecturas previas sí son necesarias y más porque a veces nos pueden mandar de parte de nuestra escuela, de nuestra maestra o nuestro maestro, algún documento o algún cuestionario que tengamos que realizar. Entonces, estas lecturas previas también entran esos materiales que nos están pidiendo previamente que vamos a hacer. Es diferente la lectura si nosotros vamos a realizar, por ejemplo, un cuestionario o un mapa mental o un resumen o un ensayo, porque posiblemente, bueno, no posiblemente, como lo vimos el día de ayer, el entrar con un objetivo específico a esta lectura te va a dar a ti un panorama especial de qué es lo que vas a conseguir con esa lectura. Y como lo comentamos ayer, si es un cuestionario específico, entonces leer las preguntas de manera previa nos va a ir acercando a la respuesta. Es muy importante. En el caso de que no te estén dando una lectura previa o te hayan pedido tal vez un ensayo o un mapa mental, te recomendamos que puedas formular preguntas orientadoras que faciliten tu lectura. Esto significa que va muy relacionado con el objetivo de lo que hablábamos. Si tú estableces unas preguntas orientadoras, todo este trabajo que vas a tener con los materiales, vas a poder irlo enfocando en un objetivo. Y si es tu tarea, por ejemplo, hacer un ensayo, puedes empezar a preguntarte cosas. Recuerda, desde leer el título, como lo vimos el día de ayer. Entonces, estas preguntas van a facilitar para mí todo el trabajo. Realízalas previamente y durante tu lectura. Si es que al momento de estar leyendo te surge alguna duda que no puedas consultar en el momento, en algún material que tengas a la mano, escríbela para que no te quedes con esa duda y sí puedas posteriormente complementar. Normalmente en la realización de ensayos es muy importante las preguntas que te surgen porque de ahí puedes debatir tú con tu propio texto. Sistematizar las etapas de lectura y la producción de materiales de estudio. Así como les decía, si tienes una tarea muy específica que se tiene que entregar,
tienes que sistematizar estas etapas donde vas a leer y estas etapas donde vas a construir la tarea o el entregable. Es diferente si te piden un resumen que si te piden un esquema o si te piden tal vez una composición visual. Posiblemente este tipo de tareas lleven mucho más tiempo que hacer un simple resumen. Y pues bueno, el consultar la información especializada, recuerda que esa es la estrategia número 1 para aclarar tus dudas. Acércate a los materiales de consulta, pero también a las personas que te pueden ayudar en este tema. En Mi Profe en Línea te podemos ayudar en este tema. Es muy importante también comentarte que pongas en duda lo que puedas encontrar en la inteligencia artificial. Como te lo comentamos ayer, posiblemente a ti se te haga muy fácil consultar en alguna plataforma de inteligencia artificial alguna duda, pero no siempre es información verdadera. Te recomendamos que acudas a las fuentes específicas, a los libros, a las personas que pueden conocer de ese tema para ir componiendo tu perspectiva de esto que quieres saber. Recuerda que es muy importante verificar en más de 2 fuentes. En estos factores que influyen en la comprensión lectora, en nuestro libro de texto nos habla de un punto que me parece sumamente relevante, que es el reconocimiento del territorio donde se originó el texto o que se quiere representar a partir de él. Esto nos va a ser muy importante para esta lectura instrumental, pero también para la lectura por placer. Recuerda que el territorio es este umbral o límite cultural que posibilita la reflexión, el reconocimiento y la composición de las ideas de la comunidad o cultura de donde surgió el texto. Esto es sumamente relevante porque va a ser muy diferente que tal vez podamos leer algún libro de cómo es tener una infancia no sé, en algún lugar de la India y en algún lugar de América Latina. Este tipo de perspectivas te va a hablar de representaciones culturales que te van a adentrar muchísimo más para tener una perspectiva crítica del lugar, pero sobre todo para entender de dónde están surgiendo las ideas. Las autoras y los autores no solo te hablan de una situación, te hablan de su perspectiva, de su contexto, de lo que están viviendo y toman una postura respecto a eso. Como vimos el día de ayer, emitir esa postura es algo que tú también vas a poder hacer al momento de leer el texto, pero se tiene que tomar en cuenta esta parte del territorio. Porque posiblemente lo que tú estás leyendo te cuesta trabajo entenderlo o no compaginas con la realidad porque tal vez no te estás adentrando a que ese texto fue escrito en un momento muy específico, en una condición muy específica y que ya tiene que ver con la historicidad de ese texto. Entonces, para poder realmente comprenderlo, necesitamos entenderlo. Por lo mismo, debe leerse e interpretarse a partir de las emociones, sentimientos, símbolos, vivencias, anhelos y sueños de las personas que están ahí. De las personas, en este caso puede ser de la autora, del autor, pero si ellos están hablando de una situación, de las personas que están en la situación. Es sumamente importante. El sitio que se habita es parte de su identidad personal y social. Recuerda que no solamente del autor y del autor, sino en este caso, por ejemplo, si fuera algún texto periodístico, habla de las personas que están en ese lugar. Podemos posteriormente adentrarnos a este tema si es que quedan algunas dudas al respecto. Recuerda que puedes llamar a Mi Profe en Línea. Para meternos ya en estrategias para la comprensión de textos que abordan ya en nuestro libro de texto, recuerda que tienes que hacer los preparativos en torno a la lectura. Conocer el objetivo que se tiene a leer, que esto es lo que venimos hablando desde la sesión pasada.
¿ok? Hacer los preparativos es tener tu lectura, contar con el espacio, papel y lápiz para apuntar. El objetivo casi lo tienes que apuntar en la parte de arriba para que lo puedas tener muy claro de cómo es que se tiene que hacer. ¿Qué es lo que estás buscando con esa lectura? Identificar el tipo de texto y su estructura. Recuerda, como lo vimos ayer, que ese es uno de los puntos más importantes para que la comprensión lectora se dé. Si yo no entiendo la estructura del texto que viene a partir del tipo de texto, no voy a poder entender si están hablando muchas personas, por qué están hablando muchas personas, si están dándome una opinión, por qué me van a dar una opinión, si es una perspectiva de un texto científico, por ejemplo, tal vez el lenguaje es complejo y yo no lo había tomado en cuenta. Esto es muy importante, identificar el tipo de texto. La disposición y la motivación para leer y comprender es algo fundamental. Que tú tengas una disposición, pero no solo la disposición, sino la motivación para sentarte a leer y aprender a partir de lo que estás leyendo y llevarlo a tu perspectiva puede parecer complejo, pero recuerda que no lo es. El día de ayer vimos diferentes perspectivas para empezar a interiorizar esa historia como tuya. Recuerda, busca en tu historia personal algo que te conecte y ayer vimos las estrategias. También, la última de las estrategias que abordamos en este momento es el reconocimiento y la valoración del lugar en el que se originó el texto. Este texto nos va a poder acercar a un lugar muy específico en el que tal vez en este momento no estamos, pero no solo eso, sino que tal vez ese lugar y ese momento específico pasó hace mucho tiempo, ya no existe, o está del otro lado del mundo, es otra cultura totalmente diferente. Y qué afortunadas, qué afortunados podemos ser a partir de la riqueza de incluir esto en nuestro aprendizaje. Tómalo en cuenta. Podemos valorar diferentes culturas, diferentes maneras de pensar con solo un libro que tengamos a la mano. En las estrategias para la lectura por placer aparecen varias. Para hacer en el momento antes de comenzar tu lectura, proponen que adivines la historia por la portada, que imagines la historia con la lectura de los subtítulos y que leas la introducción o el final y te imagines la historia completa. Estas son unas de las estrategias que aparecen en nuestro libro de texto de primaria y secundaria. Recuerda que el día de ayer vimos otras más que pueden ayudarte también a tener nuevas ideas para el cómo acercarte previamente a tu libro. Durante, imagina la vida de cada personaje con la información inicial. Piensa cómo entrevistarías al personaje principal. Este punto me llama mucho la atención porque en la lectura por placer lo hacemos. Te empiezas a cuestionar por qué el personaje principal actuó de esta manera, por qué la personaje principal respondió así, por qué se fue para acá y no se fue para allá. Es importante que tú puedas tal vez tomar en cuenta este ejercicio para así poder hacer alguna entrevista un poco escrita y que no dejes las ideas solo en la cabeza. Aterrízalas en un papel para que tú puedas adentrarte a este conocimiento. Y como último, comparte con otra persona el avance gradual de la lectura. Puede ser tal vez con una amiga, con un amigo, con un grupo, también con tu familia, con tus hermanos, hermanas. Puedes irles platicando todo lo que vas conociendo de esta lectura. Respecto a qué hacer o las estrategias que utilizar después de la lectura por placer, te sugiere comentar con otras personas qué fue lo más agradable de la lectura. Te sugiere también crear un registro de tus lecturas, lo que platicábamos anteriormente. Tal vez en algún cuaderno, en algún blog de notas, puedes hacer un dibujo, puedes escribir lo que te gustó, lo que no te gustó, el nombre de los personajes, tal vez un mapa mental. Si están hablando de una familia muy extensa, puedes hacer toda un árbol genealógico de cómo se construyó la familia, etc. Aquí podrás valorarlas y expresar
cómo te sentiste después de cada lectura. Entonces, es importante también que a partir de esto, tú te preguntes en cada una de las lecturas qué es lo que conoces de ese tema previamente. Y realmente, para que tú puedas agregar a este registro, tú puedes poner un apartado específico de que eso que leíste te recordó algo más. ¿Esto que leíste se parecía a algo? Anótalo, no lo dejes en la mente porque a veces ese tipo de recuerdos o ese tipo de activaciones de pensamiento de algo que te recuerda se pueden olvidar de manera muy fácil. En las estrategias para la lectura instrumental, lo que te dice es de que tomes en cuenta los puntos que pueden resultar de tu lectura previamente. ¿Qué te están pidiendo? ¿Cuáles son tus entregables? Resúmenes, organizadores, gráficos, mapas mentales, un comentario escrito tal vez, o tal vez vas a hacer un debate en clase, entonces necesitas solo tomar algunas pequeñas notas. Antes de comenzar la lectura instrumental, identificar el tipo de texto por leer, que ya hablamos de la importancia, tener presente el objetivo de la lectura, que también hemos hablado de la importancia y de que a partir de esto va a ser nuestra guía. El propósito te dará una estrategia muy específica de cómo ir organizando tu lectura. Recuerda, tomar en cuenta las fechas límite, tomar en cuenta los entregables. Y que realmente a partir de eso puedes anticipar la información que va a contener el libro. A partir de que ya se habló algo en clase, que ya te dijeron un avance o que ya te están diciendo que eso se va a leer para responder, por ejemplo, un examen. Ya lo sabes, puedes anticipar esa información. Dentro de nuestro libro de texto viene las etapas de la comprensión instrumental de textos. Me quise detener un poco en esto, que dentro de su libro de texto, en la página 21, viene un cuadro específico de las etapas de prelectura, lectura y poslectura, para que aquí podamos ver ya para finalizar esta información contenida o condensada de la lectura instrumental, que es la que nosotras pensamos que vas a utilizar mucho más en este ambiente escolar. Entonces, lo primero que te dice es que actives los conocimientos previos. Como lo vimos el día de ayer, empezar la activación ya te está acercando a tu lectura previamente. Recuerda que puedes aplicar lecturas como preguntas sobre qué conozco sobre este tema. Tal vez ya he leído algo de este autor. Este tema se da en qué año. Sé más cosas que pasaron en este año, en qué lugares específicos pasó. Y también tomar en cuenta qué va a ser este tema que abordaron. Ya me hablaron de él, no he sabido nada, tal vez vi un documental. Tal vez alguien me platicó algo o escuché un video. Es importante. A partir de esto hay que revisar los elementos que lo componen. El texto como tal, vete al índice, a las imágenes, a las fotografías, los esquemas, los cuadros, para que te vayas adentrando en la lectura. E irlos encontrando gradualmente va a ser todo un placer. Posteriormente te invita a reflexionar sobre los significados. Esto en caso de los títulos, los subtítulos y las palabras resaltadas. Si yo leyera el libro de una primera ojeada, solo por los títulos y subtítulos, me va a ir acercando a esta lectura y yo puedo ir reflexionando sobre los temas de los que se va hablando. Esto es lo que compone esa primera lectura, que se le llama como la primera ojeada. Algo que vas a hacer de manera muy relajada y que realmente no te va a llevar mucho tiempo. Es como si ojearas el libro. Ojearas con H. Esta es ojeada de ojo, sin H. Posterior a eso, te invita a leer los inicios y finales de los párrafos. Aquí, para ir ya teniendo como un acercamiento un poco más fuerte de lo que vas a leer. Hallar el propósito del texto. Es importante para continuar avanzando. Recuerda que la motivación surge de ahí. Y realiza preguntas
que guíen la indagación. Recuerda que la indagación se va a hacer de acuerdo al tipo de texto. Y si queremos empezar a entrenar nuestra habilidad para indagar, recuerda que en mi profe en línea está la participación que hicimos el día de ayer para adentrarte un poco más en indagación. En la etapa 2, que es la etapa ya de la lectura, te recomienda que hagas esta práctica de una lectura a fondo. Aquí ya te invita a subrayar las ideas principales, también a investigar las palabras desconocidas y si es necesario que puedas ir haciendo o que requieras un pequeño esquema en una hoja aparte, lo puedas ir realizando. Aquí es cuando ya te vas a adentrar muchísimo más a hacer las inferencias y predicciones, porque ya estás totalmente sumergida y sumergido en el texto. Esto ya lo puedes hacer en un sentido parcial o total. De acuerdo a cómo vas avanzando en el texto, se va haciendo de manera parcial. Y al final, pues bueno, ya vas a tener una perspectiva total de todas las cosas. Recuerda que para hacer las inferencias, puedes preguntarte qué es lo que significa esto, qué me quieren decir a partir de esto, para qué sirve esto o esta acción, para qué está sirviendo y a quién se dirige. Esto se lo puedes preguntar a cada uno de los personajes, situaciones, pero en general también al texto. Y la última etapa, que es la etapa de la postlectura, es cuando vas a preparar la representación de lo leído. Esta representación de lo leído ya tiene que ver más bien con con un conocimiento previo, obviamente, de qué es lo que se te está pidiendo, pero también donde ya vas a elaborar ese último material que tiene que ver con todo lo que leíste y que ya habrá entrado en tu planificación previa de los tiempos que tenías que tomar en cuenta en la lectura. Aquí te invita también a seleccionar y profundizar en los contenidos, tener una idea clara y general del texto. Si no la conseguiste, es momento en el que puedas tal vez indagar nuevamente en el texto o buscar otras fuentes para poder contrarrestar o darle muchísimo más respaldo a esta idea que no te está quedando tan clara. Haz un borrador o esquema para corregir. Para corregirlo, perdón. Aquí lo que nosotros podemos hacer es de que al momento que tú ya tienes una estructura general, puedes hacer un borrador y si algo no está quedando claro, puedes tal vez ahí ya acercarte previamente con tu maestra, con tu maestro, antes de entregar el trabajo, para saber si tú estás comprendiendo plenamente. Recuerda que en mi profe en línea también te podemos ayudar a acompañarte en este tipo de ejercicios. Y para finalizar, puedes redactar un resumen del texto. Sea que te pidan ese entregable o no, puede ser que realmente vayas a tener nada más un debate en tu escuela o que solo vayan a hablar del texto o que sí te pidan dar un comentario. Recuerda que redactar un resumen es una herramienta fundamental para que los conocimientos al momento de requerirlos no se vayan por nervios, por distracción, porque tal vez, no sé, en el momento algo pasó y no te sentías tan segura y tan seguro. Redactar el resumen es la mejor estrategia que te podemos recomendar. Es así como llegamos a finalizar este tema de la comprensión de textos de manera instrumental. Así es de que corre, ve a leer. Y si en algún momento tienes alguna tarea o alguna pregunta sobre alguna tarea de una lectura instrumental, recuerda que puedes llamarnos. Esperamos que este repaso de actividades que realizamos esta semana en el aula virtual de español haya sido de tu agrado y haya sido de tu interés. Recuerda que nos puedes llamar para también comentarnos o darnos tu opinión de cuáles han sido las mejores estrategias en general para la comprensión de textos, pero no solo eso, sino también para hacernos partícipes de
si es que requieres alguna estrategia muy puntual respecto a los temas que estuvimos viendo, como los signos de puntuación o la adquisición de vocabulario. Bueno, si tienes dudas, recuerda que no estás solo, que en Mi Profe en Línea te podemos ayudar. Les recordamos, por favor, que en Mi Profe en Línea tenemos un horario de atención de 11 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y nos pueden llamar al número 473-73-51001. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi Profe en Línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente.